método de ciclos, ¿o no? No. No, eso no lo vimos. No hablamos sobre nada de ningún método, No, nomás entonces. vimos los teodolitos, estación Yo total. no recuerdo haber escuchado. Y ya Solo fue el todo. teodolito, profesor. No a grandes rasgos ni nada de eso, solo nada más. Ok, bueno, fíjense bien, vamos a trabajar con el teodolito electrónico, entonces vamos sacándolo para enseñarles cómo se hacen los métodos, que son los métodos con los que se hacen las mediciones para un polígono, sea un polígono cerrado, un polígono abierto, un polígono encuadrado, ¿no? Entonces, vamos sacando lo que viene siendo el teodolito y vamos a explicarles cómo funciona así a grosso modo, ¿no? Ok, aquí tenemos el teodolito y lo vamos a prender. Al prender este equipo, ustedes pueden ver que da ángulos tanto verticales como horizontales. Ahí los ven, ¿no? En la pantalla. ¿Sí lo ven? Sí, bro. Ok, fíjense bien. Sí. También en pantalla pueden observar que tiene 4 botones y el power. ¿Sí lo observan, verdad? ¿Sí lo observan o no? Sí. Ok. Estos 4 botones que vemos aquí, aparte del power, estos 4 botones nos van a ayudar para poder obtener los datos correspondientes en campo. Por ejemplo, este primer botón es de luz. Con ese prende lo que viene siendo la pantalla y lo que viene siendo el láser. Ahí se ve, ¿no? Entonces, yo oprimo este, ahí me va dando el láser y lo que viene siendo la luz de la pantalla. Entonces, lo apagamos. Ahí está. El siguiente botón, el otro botón, tenemos el segundo de aquí. Ese es para resetear nuestro equipo, miren. Ahí dice 0 grados, 59. Lo vuelvo a aplicar. Obviamente, como no lo tengo establecido, pues rebota, pero ahí está. Perdón. Entonces, ese es para resetear el equipo. El tercer botón es para cambiar la medida angular de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, ahí dice horizontal R, HR. ¿Sí lo ven? ¿Jóvenes? ¿Sí lo ven o no? Sí. Quiere decir que las Sí, medidas ya. siempre van a ser hacia la derecha, va a marcar los ángulos de abertura. Si yo lo quiero cambiar de izquierda, que todos los ángulos los marque hasta este rumbo, entonces oprimo ese botón y ahí me lo cambia a left. ¿Ya lo ven? Entonces es para poder obtener. Ahorita les voy a decir cómo funciona ese, ¿no? Entonces lo vamos a poner en right, ahí está. Y el último botón es para retener. Este botón que vemos es para retener. Por ejemplo, si yo quiero retener esa lectura, lo oprimo y ya por más que me mueva, no se va a mover el ángulo. Entonces ya sabemos para qué funcionan cada uno de los botones. ¿Entendido? Jóvenes. Ok, perfecto. Sí, bro. Entonces, al saber cómo funcionan estos botones, la explicación de los métodos va a estar más fácil. Vamos a apagar el equipo. Listo. Entonces, fíjense bien. Método de ciclos. ¿Cómo funciona el método de ciclos? El método de ciclos se ocupa primero que nada estar estacionado y centrado en un punto determinado de uno de los vértices del polígono, si es que se va a medir un polígono, ¿no? Primero lo vamos a explicar con el equipo y después lo vamos a explicar gráficamente, ¿no? ¿Entendido? Okay. Entonces, vamos a ir explicando cómo se hace el método, ¿no? Entonces, fíjense bien, vamos a ver dos métodos ahorita. Vamos a ver el método de ciclos y el método de repeticiones. Solamente estos dos métodos porque el método de reiteraciones es mucho más largo, por lo tanto en obra casi no se ejecuta. El que se ejecuta más es el método de ciclos y el método de repeticiones. ¿Entendido hasta ahí, jóvenes? Bueno, método de ciclos. Este método consiste en lo siguiente. Consiste que en donde empiezo yo, voy a terminar. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener el dato correspondiente a este vértice? Vamos a suponer que para este lado está el punto atrás y para este lado está el punto delante. ¿Entendido? Jóvenes. Sí, profe. Entendiendo eso, nosotros vamos a usar, fíjense bien,
Una vez estacionado, centrado el equipo, nosotros vamos a usar lo que vienen siendo tanto los tornillos de movimiento horizontal como los tornillos de movimiento vertical. Y vamos a usar también lo que viene siendo enfoque de tubo visual y enfoque de retícula para poder precisar en el punto indicado, ¿no? Con el que queremos sacar el ángulo de abertura en este punto. ¿Entendido usted ahí, jóvenes? Bueno, fíjense bien. Vamos a suponer que este equipo ya está centrado y nivelado. Una vez que está centrado y nivelado, quiere decir que ya podemos obtener los ángulos de abertura. Acuérdense una cosa, ahorita lo que queremos es obtener ángulos horizontales, no verticales. Entonces, los ángulos que me den la vertical no me interesan, solamente los ángulos horizontales. ¿Eso por qué? Porque voy a hacer lo mismo que lo que hice con un levantamiento con longímetro. Ya ven que con el levantamiento de longímetro solamente medimos lo que vienen siendo las diagonales para poder obtener los lados y calcular los ángulos interiores del polígono. ¿Se acuerdan? Entonces aquí ya no vamos a calcular eso, solamente vamos a medir las distancias perimetrales y lo que viene siendo de un vértice vamos a medir el ángulo total. ¿Entendido, jóvenes? Bueno, empezamos. Para poder hacer esto, vamos a realizar lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a quitar la sujeción tanto de la horizontal como de la vertical. Vamos a soltar los tornillos de movimiento horizontal y del movimiento vertical. Quitamos las sujeciones y el equipo nos va a quedar libre. Vamos a poder rotarlo. Ahora, hay que especificar con qué círculo vertical vamos a empezar. En este caso, mi círculo vertical está del lado izquierdo. ¿Entendido? Entonces, yo voy a decir que mis primeras lecturas van a ser en posición círculo vertical izquierda. Entonces, fíjense bien. Ya que suelto tanto los tornillos de sujeción del movimiento horizontal y vertical, yo comienzo a avisar por medio de las mirillas, tanto la mirilla de arriba como la mirilla de abajo, cualquiera la que sea más cómoda para mí, empiezo a avisar lo que viene siendo, espérame, lo que viene siendo una plomada. Una plomada como esta. Entonces, ¿por qué una plomada? Se recomienda que se ponga una plomada en cada extremo de los puntos por lo siguiente, porque vamos a pasar la vertical desde la punta de la plomada a lo que viene siendo el hilo. Entonces, nosotros lo que vamos a querer observar ahorita va a ser el hilo de la plomada. Otra forma de hacerlo, para poder obtener esto, es por medio de un estadal. El estadal viene siendo un bastón con un prisma en el centro donde todo se incluye hacia el centro, ¿no? Entonces, déjenme ver si puedo obtener un prisma para que lo vean. Permítanme tantito, nomás déjenme buscarlo rápido. Y lo que viene siendo el bastón. Espérenme tantito.
Ok, muchachos, ya regresamos. Fíjense bien. Este que ven aquí, no sé si lo vean, este es un bastón. Este bastón le llamamos también estadal. Viene graduado, viene con centímetros y viene en pies, en pulgadas, perdón. Entonces, este bastón que vemos aquí tiene una plomada, no, no es una plomada, es un nivel circular que podemos ver aquí, que lo tenemos que estar jugando en este rango. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. En este bastón lleva este aditamento que viene siendo un prisma. Este prisma que ven concentra todo lo que se mida en el centro para lo que viene siendo una estación total. ¿Por qué? Porque una estación total envía un láser, el cual entra a lo que viene siendo el prisma y por medio de estos espejos concentra todo el láser en el centro. ¿Lo ven? Entonces, nosotros lo podemos usar con este equipo, siempre y cuando todo lo que viene siendo la medida de la captación de esté concentrado en el centro. Entonces, al juntar estos dos equipos, a mí me queda así lo que viene siendo el prisma junto con el bastón. Entonces, nivelando bien el bastón, nosotros podemos decir que es la verticalidad igual que una plomada. ¿Entendido? Jóvenes. Ok. Entonces, esto lo vamos a dejar por aquí y vamos a seguir hablando de este equipo. Ok. Fíjense bien. Entonces, nosotros podemos dar punto con lo que viene siendo una plomada o lo que viene siendo un bastón, ¿no? Hasta ahí, no hay ninguna duda. Jóvenes. Bueno. Entonces, Profe, ¿mande? me voy a cambiar de dispositivo. Si me puede aceptar. Ok. ¿Está bien? Fuente Tames, Gerardo. Ok. Bueno, volvemos. Entonces, fíjense bien. Al yo ya tener visualizado en dónde está mi punto, entonces con la mirilla voy a empezar a buscarlo. ¿Por qué con la mirilla? Porque la mirilla me va a aproximar a lo que viene siendo el punto a avisar, en lugar de estarlo viendo lo que viene siendo el tubo visual. Entonces es mejor hacerlo con la mirilla que con el tubo visual, porque el tubo visual no capto rápidamente el punto. Y con la mirilla sí lo puedo captar o aproximar al punto, ¿no? Entonces supongamos que tenemos el hilo de una plomada, entonces vamos buscando con lo que viene siendo la mirilla, y una vez que llegamos ahí a donde está la mirilla, ponemos tanto ajuste de movimiento horizontal como ajuste de movimiento vertical. Por lo tanto, nuestro equipo ya no se va a poder mover libremente. Una vez hecho eso, yo voy a empezar a enfocar el tubo visual para poder encontrar rápidamente el hilo y voy a enfocar lo que viene siendo la retícula de tubo visual. Al hacer eso, yo voy a usar los tornillos de precisión tanto en la vertical como en la horizontal. Una vez hecho eso, jóvenes, yo voy a resetear el equipo. Esto me va a quedar con 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Al quedarme con 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, quiere decir que ahí voy a comenzar el ciclo. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta, jóvenes? Ninguna. Entonces, ya que lo tengo precisado y ya reseteado el equipo, entonces quito el movimiento del tornillo. ¿Me permiten tantito? Por favor. Denme tantito chance, perdón.
Una disculpa, muchachos. Ok, volvemos otra vez. Entonces, ya que está ubicado el punto, ahora sí. Yo reseteo mi equipo. Al momento de resetearlo, ahora sí. Voy a marcar el ángulo de abertura. Quito la sujeción del movimiento horizontal y ahora voy a bisectar el punto delante. Acuérdense que este es punto atrás y este va a ser punto delante. Una vez que bisecto el punto delante, pongo la sujeción del movimiento horizontal, preciso con los tornillos y enfoco bien lo que viene siendo el hilo o lo que viene siendo el prisma. ¿Entendido? Una vez hecho eso, me va a dar un ángulo de abertura. El ángulo de abertura que me va a dar es el ángulo real que tiene, pero no sabemos si es bueno todavía. ¿Entendido? Entonces, ese ángulo que tengo, yo lo voy a retener, pongo retención en mi equipo y después voy a quitar la sujeción del tornillo de movimiento vertical y voy a dar una vuelta de campana, que es este. ¿Entendido? ¿Sí vieron la vuelta de campana? Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. También se llama vuelta cenital. Entonces, al dar esta vuelta cenital, yo voy a obtener lo siguiente, ¿no? Cuando yo ya hice la vuelta de campana, voy a quitar la retención del equipo y voy a quitar también la sujeción del movimiento horizontal y voy a dar una vuelta azimutal de esta forma. Entonces, al dar la vuelta azimutal y al observar otra vez el punto delante, yo me daré cuenta que de una vuelta de 180 grados. ¿Entendido? Entonces, si yo lo tenía así al darle la vuelta de campana y al hacer esto, se le van a agregar 180 grados. Y me voy a dar cuenta que mi círculo vertical ahora cambió a derecha. Si yo lo tenía de izquierda, ahora cambió a derecha. Una vez que cambió a derecha, yo me voy a dar cuenta que al precisar otra vez al punto adelante, se le agregan exactamente los 180 grados al ángulo que tenía al principio. Entonces, retengo, tomo lectura y le pongo que esa lectura es en posición círculo vertical derecha. ¿Sí se va entendiendo ahí o no, joven? Muchachos, ¿sí? Una vez que hago eso, quito la retención de lo que viene siendo el equipo, quito la sujeción del movimiento horizontal y me devuelvo a lo que viene siendo el punto atrás. Entonces, una vez que bisecto el punto atrás, meto sujeción tanto en la vertical como en la horizontal, preciso con los tornillos de precisión de ambos y enfoco bien lo que viene siendo el tubo visual junto con enfoque del tubo visual como enfoque de retículo. Una vez que hago eso y preciso bien, a mí me debe de dar la lectura del equipo 180 grados más menos 2 veces la precisión. ¿Entendido? Este equipo anda con una precisión de 10 segundos. Quiere decir que puede andar 180 grados cerrados o puede andar en 180 grados 0 minutos con 20 segundos o puede andar en 179 grados 59 minutos con 40 segundos. Dentro de esos tres rangos quiere decir que mi ciclo está bien. Fuera de esos rangos quiere decir que mi ciclo está mal, por lo tanto hay que volver a repetir el ciclo. ¿Entendido? ¿Sí se entendió o no se entendió? Ahora lo vamos a hacer gráficamente. Gráficamente lo vamos a hacer de esta manera. Fíjense bien. Vamos a abrir aquí en AutoCAD para que puedan observar. Entonces, aquí vamos haciéndolo. Listo. Entonces, fíjense bien. Vamos a suponer que tenemos, vamos a decir que tenemos un punto aquí y dos puntos acá. Uno tanto por acá como otro tanto por acá. Ahí está. Este es uno de mis vértices. Es donde voy a estacionar lo que viene siendo el teodolito. Entonces, una vez estacionado el teodolito en este punto, yo voy a nombrar punto atrás, punto adelante. Entonces, vamos a ponerle aquí los números de los puntos. Entonces, aquí voy a poner 6.
Listo. Y vamos a poner uno acá y dos acá. Listo. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es bisectar de aquí, ya que está estacionado y centrado y estacionado, vamos a bisectar lo que viene siendo el punto atrás. De tal forma que nos va a quedar algo así. Entonces, cuando yo tenga bisectado esto, yo voy a abrir el ángulo de abertura de esta forma. Al obtener este ángulo de abertura, yo sé que voy a obtener el comienzo. Entonces, yo debido haber comenzado con este dato. Y le vamos a poner posición, ¿no? Posición círculo vertical derecho es igual a 0 grados, 0 minutos con 0 segundos. Eso quiere decir que me tiene que dar, ¿no? Entonces esto lo vamos a poner para acá. Por lo tanto, al hacer el ángulo de abertura, lo vamos a modificar un poquito más. Al tener el ángulo de abertura, yo vamos a decir aquí que tenemos un ángulo de abertura de 72 grados con 28 minutos con 7 segundos. Ese es el ángulo de abertura que me dice el equipo. Una vez que tengo esto, yo me doy cuenta que estos dos son en posición círculo vertical derecha. Una vez obtenido el ángulo de abertura, yo voy a dar una vuelta cenital o una vuelta de campana y después voy a hacer una vuelta azimutal al equipo, donde se le va a agregar 180 grados y me van a quedar así, de esta forma. Así. Por lo tanto, al agregarse esto, yo voy a obtener esta cantidad. Aquí voy a obtener la cantidad de posición círculo vertical izquierdo de, y eran 72 grados, 28 minutos con 0,7 segundos, más 180 que se le agregan, me da 258 grados, perdón, 252 grados con 28 minutos y aquí va a variar. Puede variar a 11 segundos. Siempre va a variar en los teodolitos en los segundos. No tanto en minutos, sino en segundos, ¿no? Entonces, a esta cantidad se le agregaron estos 180 cuando yo le quité la retención de esta lectura y di la vuelta azimutal. Entonces, se le agregan los 180 y me queda esta lectura en posición círculo vertical izquierdo. Una vez hecho esto, yo voy a regresar a lo que viene siendo el punto atrás de esta forma y me daré cuenta que aquí me debe de dar la lectura, bueno, estas tres lecturas, cualquiera de estas tres, ¿no? O dentro de estas tres. Me debe dar aquí 180 grados, cero minutos con 0 segundos. O 180 grados con 0 minutos con 20 segundos. O puede ser 179 grados, 59 minutos con 40 segundos. Entonces, dentro de esos tres rangos quiere decir que está bien hecho mi ciclo. Fuera de estos rangos quiere decir que está mal hecho. Ahora, lo que les decía, este es el ángulo que nosotros vamos a utilizar siempre y cuando dé bien el cierre angular del ciclo. Si no da bien, no se va a poder usar. Entonces,
el ángulo real de este vértice sería este valor, ¿no? ¿Entendido, jóvenes? Es el método más rápido y más sencillo de resolver en campo. El método de ciclo. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? De este método. Está sencillo, ¿no? Okay. Bueno, al entender ese método, ese es uno de los métodos que vamos a utilizar, bueno, que utilizamos en campo, normalmente. Ahora, el que sigue es el método de repeticiones. El método de repeticiones es un método que es bastante tedioso porque se hace varias veces. Fíjense bien, para hacer el método de repeticiones, mínimamente se tiene que hacer 4 veces, mínimamente. Máxima las que ustedes gusten. Entonces, al saber que tienen que hacerlo 4 veces, tienen que entender que lo van a hacer tanto para un círculo como para el otro círculo. ¿Entendido? Entonces, si ustedes hicieron 4 veces para el círculo en posición izquierda, ustedes también lo van a tener que hacer en posición derecha. O la otra es hacerlo 4 veces de esta manera. Ya ven que teníamos aquí horizontal right, aquí le cambiamos a left. Entonces, también lo podemos hacer 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Quiere decir que son 8 repeticiones, ¿no? Totales. ¿Entendido? Entonces, ¿en qué consisten las repeticiones? Consisten en lo siguiente. Las repeticiones se van a hacer de esta forma. Una vez que esté estacionado y centrado el equipo, vamos a bisectar igual el punto atrás y tenemos que designar qué posición de círculo vertical tenemos. Entonces aquí debemos de tener derecha. Entonces, al bisectar el punto atrás, lo que vamos a hacer es resetear el equipo, soltar el movimiento horizontal y visualizar ahora el punto adelante. Ya que precisemos y todo, vamos a retener esa cantidad y esa cantidad la vamos a regresar al punto atrás. Vuelvo a visar el punto atrás, reteniendo el ángulo de la primera abertura. Entonces, ya que tengo la abertura aquí, retenida en el equipo, yo voy a visar bien lo que viene siendo el punto atrás. Una vez que tengo visado el punto atrás, lo que voy a hacer es quitar la retención y volver a girar lo que viene siendo el equipo al punto delante. Quiere decir que ese ángulo se va a repetir 2 veces. Por lo tanto, se va a duplicar. Entonces esa sería la segunda repetición. Retenemos otra vez, ya que tengamos bien visado, y regresamos al punto atrás. Esto se va a hacer 4 veces, por lo tanto, como tengo retenido otra vez la lectura, viso atrás, ya que tengo visado, suelto la retención y vuelvo a girar para observar el punto delante. Al obtener el punto delante quiere decir que se va a triplicar la primera lectura. Por lo tanto, es la tercera repetición. Retengo, vuelvo a mandar hacia atrás, ya que tengo hacia atrás visado, quito la retención y vuelvo a girar para hacer la última repetición, que va a ser la cuarta lectura. Entonces se va a cuatriplicar la primera lectura. Entonces, al hacer eso, yo voy a sacar un promedio para poder decir que eso es posición círculo vertical en derecha. Cuando termine de hacerlo en derecha, lo que me falta hacer es ahora en izquierda. Entonces, de igual forma, tengo que comenzar de atrás hacia adelante 4 veces. O la otra es utilizar la misma posición derecha que tenía y moverle aquí al teclado diciéndole que ahora las medidas van a empezar de adelante hacia atrás, que van a ser lecturas hacia la izquierda, en left. ¿Entendido? Cualquiera de las dos es muy válida. ¿Sí me entendieron o no, jóvenes? Profe, entonces, para que sean 4 veces de repetición, ¿es para que tenga mayor precisión o por qué tiene que ser 4 veces? Porque voy a sacar un promedio y voy a obtener la lectura más real todavía. Y pudieran ser más veces, pues que no. Mínimamente tienes que hacerlo 4 veces, tanto para un lado como para otro, máxima las que tú quieras. Ya para estar más seguro, pues. Así es. Ahora, al hacer esto, yo tengo que entender que si lo hice para un vértice 4 veces, quiere decir que para el siguiente vértice también lo tengo que hacer 4 veces. ¿Entendido? Y se van a sacar puros promedios.
Entonces, gráficamente sería de esta forma, miren. Entonces, vamos observando acá. Entonces, sería de esta forma. Esto. Entonces, esto sería de esta forma. Vamos a eliminar esto. Entonces, fíjense bien, tengo un punto donde estoy estacionado y voy a hacer el método de repeticiones. Por lo tanto, decimos que de aquí para acá, acá le vamos a cambiar el color. Esto primero. Segunda repetición. Tercera repetición. Y cuarta repetición. Ahí está. Entonces quiere decir que todos van a ser en posición círculo vertical derecha. Por lo tanto, a mí me va a quedar de esta manera. Ahí está. Entonces, yo decía que en posición círculo vertical derecha íbamos a comenzar en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Por lo tanto, al obtener la primera abertura, aquí me va a dar, vamos a ponerle aquí 76 grados con 12 minutos con 36 segundos. Ahí está. Esto lo retengo, lo envío otra vez al punto atrás, por lo tanto voy a obtener la cantidad de 76 grados, 12 minutos con 36 segundos. Entonces, aquí lo que va a pasar es que voy a quitar la retención y me voy a dar cuenta que se va a tener que duplicar esta cantidad. No se va a duplicar como tal, sino que va a estar cerca de esto. ¿Por qué? Porque casi siempre este equipo en los segundos es donde tiene una variación, ¿no? Por lo tanto, aquí me va a tener que dar 152 grados con 25 minutos. Y aquí podemos decir que nos dio con 16 segundos. Esto lo retengo, lo llevo hacia atrás y le pongo 152 grados con 25 minutos con 16 segundos. Una vez hecho esto, quito la retención aquí y ahora vamos a llevarlo hacia adelante para obtener el ángulo siguiente, que sería por 3, que son 228 grados, 37 minutos con 48 segundos. Bueno, aquí lo vamos a cambiar esto, ¿no? Vamos a poner que son 46 segundos. Al obtener esto, retengo esto y lo voy a llevar al punto atrás. Por lo tanto, aquí va a ser 228 grados, 37 minutos con 46 segundos. Listo. Al obtener esto, yo ya sé que esta va a ser la cuarta repetición y última para el círculo vertical derecho, que viene siendo de 304 grados con 50 minutos con 22 segundos. Listo. Estas son repeticiones en posición círculo vertical derecha. Ahora vamos para las izquierdas. Para las izquierdas van a ser de la siguiente forma. Misma técnica, ¿no? Va a ser de aquí para acá. A esto. Y aquí le vamos a decir lo siguiente. Es un círculo vertical izquierdo. Por lo tanto, aquí lo vamos a cambiar de color para que no se vaya a perder con las derechas, ¿no? Entonces,
Listo. Entonces decimos, si yo comienzo ahora de atrás hacia adelante, si no le cambié de right, solamente voy a usar, digo, si no lo cambié al left, solamente voy a usar right, por lo tanto, me va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Entonces voy a comenzar de atrás hacia adelante otra vez en right. Entonces sería aquí 76 grados con 12 minutos con 28 segundos. Aquí va a cambiar, siempre va a variar las lecturas, por eso se hacen las repeticiones. Entonces, esta lectura pasa para acá con retención. 26, 12, con 28. Siguiente, esto sería por 2. Sería 152. Con 52. Entonces aquí sería 152 con 24 con 52. Acá sería 3. Serían 228 con 37 con 26. Me lo llevo para acá. Como que eran los azules. Los azules son posición círculo vertical izquierda. ¿Ok? ¿Me escuchó? Sí, profe. Ok. Y por último, tenemos la siguiente lectura, la última, que es de 304 grados con 49 minutos con 54 segundos. Ahí está. Entonces, una vez terminado esto, de hacer las repeticiones, yo los escribo obviamente en una libreta para poderlo después obtener, ¿no? Entonces, cuando yo haga esto, me va a faltar hacer esto en cada uno de los vértices, que es lo siguiente, ¿no? Entonces decimos de aquí para aquí, bueno, vamos a decir, ángulo final en posición círculo vertical derecho va a ser igual a última repetición, bueno, último resultado entre número de repeticiones. Por lo tanto, va a ser lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual a lo siguiente. Esto. Ahí está. Entonces aquí va a ser ángulo final en posición círculo vertical derecho, va a ser igual a último resultado, que son 304 grados con 50 minutos con 22 segundos. Entre el número de repeticiones son 4. Esto va a ser igual a 304 grados con 50 minutos con 22 segundos. 4 me da igual a 76 grados con 12 minutos con 35.5 segundos. Eso es para posición círculo vertical derecho. Ahora, para posición círculo vertical izquierdo, tengo lo mismo. Último resultado entre número de repeticiones. Por lo tanto, quiere decir que aquí en izquierdo me va a quedar de la siguiente forma.
Los últimos resultados son 304 grados, 49 minutos con 54 segundos. Entre 4, esto me da igual a... Me da igual a 76 grados, 12 minutos con 28.5 segundos. Ok, ahora, ángulo total del vértice va a ser igual resultado en posición círculo vertical derecho más resultado en posición círculo vertical izquierdo. Todo esto entre 2. Quiere decir que me va a quedar ángulo total del vértice igual a 76 grados, 12 minutos con 35.5 segundos más 76 grados, 12 minutos con 28.5 segundos. Entre 2, esto es igual a esto es igual a 76 grados con 12 minutos con 32 segundos. Entonces, esto es lo que se tendría que hacer con el método de repeticiones. Entonces, ¿alguna duda o pregunta de cómo obtener el ángulo total con las repeticiones, jóvenes? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre este método y el anterior en cuestión de exactitud? Andan en lo mismo casi, más o menos, ¿no? Obviamente que el de repeticiones es un poquito más exacto, pero andan dentro de los rangos. ¿Por qué? Porque en el de ciclos, nosotros sabemos que vamos a manejar lo que viene siendo esto, ¿no? Lo que viene siendo el error que tiene el equipo, que es más o menos 2 veces la precisión que maneja el equipo. Entonces, este resultado que tengo aquí es válido a comparación que este resultado. Ahora, cualquiera de los dos, créanme que les va a dar el ángulo verdadero del vértice. ¿Entendido? Ahora, eso ustedes sabrán cuál quieren utilizar. Si quieren utilizar el de ciclos o quieren utilizar el de repeticiones. Normalmente el más utilizado de estos dos es el de ciclos. ¿Por qué? Porque es el más rápido. Después del de ciclos sigue el de repeticiones y después de repeticiones sigue el de reiteraciones. Entonces ustedes se darán cuenta que el de reiteraciones, pues, si este es muy largo, el de reiteraciones es mucho más largo, ¿no? Entonces, aquí aparte, ustedes en campo, de obtener los resultados de campo, ustedes qué tienen que hacer, ¿no? Tienen que sacar promedios para poder obtener el ángulo verdadero de cada uno de los vértices. Imagínense si tienen 6 vértices. Quiere decir que en cada vértice van a tener que calcular de esta forma, ¿no? Y en este no, solamente se van comprobando que de dentro de estos rangos y dan válido este resultado. Entonces, ahí es a criterio. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿De esto? Esto normalmente lo hacemos en lo que viene siendo las prácticas de topografía, normalmente, ¿no? Entonces, nosotros les enseñamos a centrado y nivelado, es una primera práctica. Segunda práctica es obtención de ángulos horizontales desde un punto a otro punto. Y después es el levantamiento de un polígono con longímetro y teodolito. Entonces, se hacen 3 prácticas en este
en esta parte del curso, ¿no? Obviamente estas 3 prácticas les vamos a hacer un video para que puedan observar cómo se centra y nivela, cómo se pueden obtener los ángulos y cómo se hace un levantamiento de un polígono. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? No. Perfecto. Fíjense bien. Ya a nosotros solamente nos queda de tarea hacer un resumen de lo que acabamos de explicar, ¿no? Van a hacer un resumen. Creo que ya les había dicho la semana pasada, ¿no? Que van a hacer un resumen, ¿o no? Era para esta semana, la última tarea que dejó el resumen. Sí, pero siempre la cancelé. ¿Por qué? Porque no lo había visto todo esto como se debía. Lo canceló. El resumen. A ver, espérenme. Lo cancelé y creo que se lo dije a su... Creo que la jefa de grupo fue la que me dijo, no me acuerdo. ¿Qué me dijo, jefa, o no? La jefa, sí está. Aquí está, ¿no? Agramo López. Miren, lo cancelé, les dije que hicieran solamente los problemas. No, no me dijo nada. Bueno, si ya entregaron el resumen, ahora lo van a completar todavía más. Esperen. Me van a hacer, fíjense bien. Me van a hacer el de método de repeticiones y método de ciclos. Estos 2 métodos me los van a hacer en una cuartilla cada uno. ¿Entendido? Y me van a buscar la información de Teodolito. Que eso sí, ya lo tienen, ¿no? Sí, eso es lo que hicimos. Sí, lo de teorito ya lo tenemos, profe. Sería nomás anexar lo de los métodos. Exactamente. Van a anexar los 2 métodos, repeticiones y de ciclos, una cuartilla cada uno con letra número 12. No quiero que lo hagan con letra 14, ni 15, ni 20, ni 22, ni 30, ni 35, ni 50, mucho menos, ¿no? ¿Entendido? Y me van a poner otra cosa. Mándeme. Dígame. Me iba a preguntar si vamos a anexar imágenes explicativas. O va a ser puro texto. No, pueden anexarlo, no hay ningún problema. De más información, mejor, ¿no? Eso es para que aprendan cómo se utilizan estos equipos. Acuérdense que existen 3 equipos diferentes. Uno es teodolito mecánico óptico y el otro es teodolito electrónico. Solamente existen estos 3, no existen más. Ya después, a ver, ¿cuáles le salieron? Los que usted dijo ya apareció uno que decía eléctrico, pero no sé si eso es el mismo que ya El eléctrico es este, ¿no? Es el electrónico, es este mismo. Es este mismo. No existen más que 3 ahorita. Existen el mecánico, que tiene 4 tornillos nivelantes. Existe el mecánico óptico, que es el que les mostré la otra vez, que también tiene 3 tornillos nivelantes, igual que este, y existe este. Ya después de estos 3 ya no existe otro más. ¿Entendido? Ya después de... Profe, nos había dicho la clase pasada que existía el mecánico, el electrónico y la estación total. No nos mencionó el mecánico óptico. El mecánico óptico es este, mira. Mira, profe, aquí tengo el resumen que hice y estos son los que me salieron. Teodolito repetidores, reiteradores, teodolito brújula y electrónico. Pues repetidores, todos son repetidores, todos son de brújula. Por eso hay veces que la información que viene en internet está mal, ¿no? Te los digo porque de topografía ya se dieron cuenta que no hay mucha información, ¿verdad? Casi no, todo está muy raro. Entonces, por eso les digo, busquen bien la información de lo que se les dice. Entonces, fíjense bien, este es el teodolito mecánico óptico, es este. Ya se los había mostrado, ¿no? ¿O no? ¿Seguros? Sí, ya lo había mostrado. Este sí lo había mostrado. Sí, el azul y la estación total fue la que mostró la clase pasada, profe. Sí, y les dije en la clase pasada que nos faltaba lo que viene siendo el teodolito mecánico, que ese teodolito es el más antiguo que este todavía. Ese tiene 4 tornillos nivelantes. Entonces, esos tornillos nivelantes que tiene era para poder nivelar todo lo que viene siendo la cámara, ¿no? Entonces, ese es uno, este es el otro, y el siguiente es el electrónico que vemos aquí. Entonces, estos 3 son los que ustedes debieron de haber encontrado.
No existen más que estos, ¿no? ¿Entendido? Profesor, si yo Mándeme. intercalé información, diferenciando entre lo que es el teodolito y la estación total, estoy mal. Elimino la información de la estación total. Sí, porque la estación total ya no entra con los teodolitos, porque la estación total es otro equipo que es evolutivo a esto, ya no tiene nada que ver con esto, pues. Estos equipos solamente se utilizan para poder obtener ángulos tanto verticales como horizontales. No salieron para otra cosa. ¿O qué encontraron ustedes? A ver, ¿qué me pueden decir que encontraron del teodolito? ¿Para qué se usaban? ¿Jóvenes? Para eso, Ángulos verticales y horizontales. nada más. Solamente. Ya una Y estación, distancias con ayuda de la taquimetría, ¿no? bueno, la distancia se usaba por medio de lo que viene siendo un flexómetro o un longímetro, ¿no? Eso sí es lo que les había dicho anteriormente. Estos equipos no miden distancias, solamente miden ángulos. El que mide distancias ya es otra gama. Son las estaciones totales, que era esta, ¿no? Entonces, en las estaciones totales, nosotros nos podíamos dar cuenta que este sí tomaba distancias en comparación de aquellos, ¿no? Este es otra gama, por lo tanto, este no se mete con los teodolitos. Este es el futuro de los teodolitos, ¿no? ¿Entendido? Entonces, este todavía no se puede meter. ¿Por qué? Porque hay que aprender primero cómo funciona un teodolito y cómo obtener los datos que este equipo me da. Porque este equipo me da los datos del teodolito en base a los cálculos que yo debo de saber si son buenos o son malos. ¿Entendido? Entonces, por eso cancelé lo que viene siendo, en algunos grupos cancelé esa parte, pero si ustedes lo hicieron no hay ningún problema, solamente métanle en los resúmenes y metan mejor la información. ¿Entendido, jóvenes? De hecho, Profesor, Sí, profe. Maestro, dígame. sobre eso, vamos a anular la entrega y lo vamos a subir a donde mismo. Deja la entrega esa, no hay ningún problema. Con esa entrega no hay ningún problema. Entregaste junto con los problemas, ¿verdad? Y diferente Pero lo entregaste, documento, sí. pero lo entregaste junto con, bueno, el mismo día que entregaste los problemas, entregaste la información, Sí, pues. sí. ¿Ustedes son el grupo qué? Es el grupo Cinco. 7. 5. 5. Vamos a ver, espérenme. Para checar. Ok. Para antes del sábado podrá subir la explicación ya como en campo de los métodos que nos explicó de ciclo y repeticiones. Ando en eso porque, como he tenido bastante trabajo, he estado queriendo hacer esa práctica, pero sí se las voy a subir. Así como lo que le subimos en lo que viene siendo métodos de medición de base triangulado, puntos de liga, vamos a hacer los mismos videos, pero ahora con estos equipos, ¿no? ¿Entendido? Y ya les vamos a explicar cómo hacerlo. De hecho, con el que lo vamos a hacer va a ser totalmente con el teodolito electrónico. Y después les vamos a dar un previo a cómo se maneja una estación total. ¿Ok? Entonces, sí vamos a subir esa información para que ustedes puedan observar de qué se trata este equipo. Por eso no se sientan mal. Bueno, entonces fíjense bien. Esa va a ser la tarea de esta semana. Va a ser la investigación de los teodolitos, las partes de los teodolitos y los dos métodos que acabamos de ver. Un resumen de los dos métodos. Método de ciclos y método de repeticiones. ¿Entendido? Igual, usando lo que vienen siendo las partes del teodolito. De hecho, les recomiendo que usen las partes del teodolito electrónico, porque es más fácil. ¿Ok? Ok. Bueno, esa es la tarea de esta semana. Bueno, vamos avanzando un poquito, jóvenes. Miren, nosotros ya nos estamos acercando a una etapa donde ya vamos a comenzar a hacer el segundo parcial. Ya estamos llegando a la fase donde ya podemos obtener toda la información para poder hacer la tabla. Esta tabla que vamos a hacer
es una tabla que se va a calcular rumbos o azimut, lo que nosotros queramos, longitudes, vamos a también meter lo que vienen siendo coordenadas, declinaciones y lo que viene siendo superficie total, sin necesidad de usar fórmula de Herón. Entonces, toda esta información se hace un cuadro de construcción, donde este cuadro de construcción tiene toda la información del predio. ¿Entendido? Tiene su orientación, tiene sus distancias, tiene todo lo que pueda obtener de un terreno. Ahora, fíjense bien, dentro de esto hay que explicar de qué se trata todo esto. Entonces, fíjense bien, ahora nos metemos con poligonación. Aquí en poligonación, yo lo voy a hacer aquí en PowerPoint, de hecho, déjenme iniciar un nuevo. Ok, espérenme. Okay, diseño. Ok. Aquí en poligonación vamos a tener que usar lo siguiente. Existen 3 tipos de poligonación, pero nosotros nomás nos vamos a concentrar en uno, porque es el que normalmente usamos aquí en arquitectura, polígonos cerrados. Entonces, los 3 tipos de polígonos son polígonos cerrados, polígonos abiertos o colgados o polígonos encuadrados. ¿Entendido? Estos 3 polígonos se pueden presentar en diferentes partes, ¿no? Entonces, en poligonación, nosotros podemos definirlo de la siguiente forma. Entonces, vamos escribiendo aquí, poligonación. Así se llama el tema que vamos a ver hoy. Poligonación. Ok. Aquí en poligonación tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Poligonación, 2 puntos. Este procedimiento consiste en determinar las coordenadas polares de las líneas conformadas no, de las líneas que conforman la figura del terreno. Y posteriormente hacer su representación gráfica. Como partiendo para ello de los valores calculables. Ok, dentro de estos, fíjense bien, existen, como les decía, los siguientes polígonos. Los polígonos pueden ser los puntos polígono cerrado, polígono encuadrado, no, polígono abierto o colgado, o polígono encuadrado.
Hay lag, el profe. Yo creí que me había sacado. Uy, ya. O sea, sacar todo en comedia. ¿Por qué se salió? Se salió. Se le acabó el internet. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a esperar o qué show? Sí, te digo. Ya, Pero, muéralo. Hay que salir, ¿no? ¿sabes todos o qué? Pues yo diría que alguien comentara en el grupo, a ver si el profe lo lee. Si no, pues sube. El grupo de topografía. No, Ya lo- ¿quién no toma apuntes de lo de las tonteras de ahorita? El profe no sube no va a subir lo que andaba haciendo ahorita. ¿A eso te refieres o a qué? Pues se supone, no sé. No, yo me refiero a lo que hizo en AutoCAD. De lo del método ese, el de ciclo, y el otro el de... No me acuerdo cuál era el otro. Repetición, creo que se llama. Pues le podemos comentar que lo suba, ya que tenga internet el profe, o no sé qué haya pasado con él. Ya que reviva. Esperar, hombre, pues ya. Espérate. 5 minutos de tolerancia nomás es lo que nos da él. Plebes, dice el profe que se le fue el internet. Que lo espere. Entonces, Que se espere. A Marlene también se le fue el internet. Bueno, Gracias. Listo. Una disculpa, se me fue el internet. Ok, volvemos otra vez. Entonces, aquí les decía que la poligonación dependía de tres, que era polígono cerrado, polígono abierto, holgado o polígono encuadrado. Esos tres polígonos se pueden medir de diferentes formas. Ahora, en el que nos vamos a concentrar totalmente son en polígonos cerrados. ¿Por qué? Porque normalmente ustedes trabajan con estos polígonos. ¿Entendido? Ahora, vamos a entender una cosa, jóvenes. Para poder hacer estos tipos de polígonos, nosotros vamos a emplear el equipo de teodolito con longímetro. Entonces, para poder hacer el levantamiento de esto, con estos dos vamos a resolver esto, ¿no? Obviamente que esto también lo puede resolver lo que viene siendo la estación total, pero primero hay que entender cómo utilizar este para poder seguir con la estación total. Bueno, como les decía, dentro de los polígonos, de la poligonación, perdón, es un proceso que consiste en coordenadas polares. ¿Se acuerdan de coordenadas polares? Pregunto. ¿Qué se acuerdan de coordenadas polares? A ver. Eso lo vimos en las primeras clases, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos algo de álgebra y trigonometría? ¿Cómo transformar coordenadas polares a rectangulares y rectangulares a polares? ¿Y se acuerdan o no? ¿O les pasó de noche esa clase? Ya me confundo mucho porque cuando empezamos a ver lo de rumbos y azimut, como que ya se me cruzaron los cables. Ok, fíjense bien, ¿cómo saber que son coordenadas polares? Las coordenadas polares es cuando se sabe la dirección de la fuerza y lo que viene siendo el ángulo de abertura. ¿Se acuerdan de eso?
Esas son polares. Cuando teníamos una gráfica cartesiana, un plano cartesiano, ¿se acuerdan? Que decíamos la fuerza F y el ángulo de altura θ. ¿Sí se acuerdan de eso? Y cuando eran rectangulares era cuando se conocían los dos catetos, tanto cateto opuesto del ángulo como cateto adyacente del ángulo. ¿Se acuerdan? Que decíamos X y Y. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Les dije que eso lo tenían que tener al día. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿O estoy hablando en chino? A ver, díganme. No, pues ahorita con lo que comentó, pues sí ya. Quería comentar, profe, me salí sin querer. Ok, Joshua. Entonces, lo que vamos a encontrar con este equipo van a ser coordenadas polares, que vienen siendo direcciones y que vienen siendo ángulos de abertura. ¿Entendido? Entonces, obteniendo esto, yo voy a obtener coordenadas polares, que es lo que ocupo para poder obtener la información adecuada para cualquier polígono. Hasta aquí, ¿se va entendiendo o no se va entendiendo? Pues es donde se habla de las coordenadas bidimensionales, profe. Bidimensionales, no tiene nada que ver lo bidimensional con esto. No. No. Es donde se usan las funciones trigonométricas, ¿no? Un poquito de eso. Para encontrar las funciones, bueno, sí, se usan las funciones trigonométricas para poder encontrar los valores requeridos, ¿no? Que era de un sistema polar a un rectangular, que teníamos que encontrar, por ejemplo, delta X o delta Y, o cuando queríamos encontrar tanto la fuerza como lo que queríamos encontrar tanto el ángulo, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esas fórmulas que vimos? ¿O no? ¿Sí? Entonces, eso ocupo que lo tengan al día, porque con eso vamos a resolver estos problemas. Bueno, fíjense bien. Como les decía, las poligonaciones dependen de esto, ¿no? De las coordenadas polares, que es conseguir ángulos y distancias. Al obtener ángulos y distancias, yo ya puedo calcular cualquier polígono, donde puedo obtener tanto los ángulos interiores, exteriores, puedo obtener la superficie total del polígono, etcétera, ¿no? Muchas otras definiciones, también las coordenadas de cada uno de los vértices. Bueno, entonces, fíjense bien, vamos a hablar sobre polígonos cerrados. Entonces aquí voy a compartir lo siguiente y vamos a hablar sobre estos polígonos. Entonces aquí vamos a escribir polígonos cerrados. Yo voy a escribir el procedimiento. Dos puntos y polígonos cerrados. Dos puntos. Estos polígonos se realizan con el uso de teodolito y longímetro, en donde el teodolito va a ser puesto en cada uno de los vértices del polígono para así obtener los ángulos de abertura, tanto exteriores como interiores del vértice. Del vértice. Con el fin de obtener el cierre angular correspondiente del polígono, entre paréntesis, 180 grados menos 2, no, por n número de lados
menos 2 o 180 grados por n número de lados más 2. Listo. Y bueno. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Ahí está. Fíjense bien, punto y aparte. Estos polígonos, lo que vamos a hacer siempre, en estos polígonos, va a ser medir todos los ángulos de los vértices para poder obtener la abertura total de lo que hicimos con rumbo y azimut. ¿Se acuerdan de lo que hicimos con rumbo y azimut? Fíjense bien. Al obtener esto, nosotros les vamos a dar a ustedes un azimut o un rumbo, donde con estos ángulos que ustedes obtuvieron en campo, van a calcular cada rumbo o cada azimut, dependiendo de lo que se les pida, y ustedes van a comparar con el cierre angular correspondiente. Casi siempre nosotros los topógrafos, casi siempre usamos ángulos interiores. ¿Por qué? Porque es más fácil y es más corto que un ángulo exterior. De que se puede hacer con ángulo exterior, se puede hacer. Es la misma. Solamente que por cuestiones de rapidez es más sencillo hacerlo por interior. ¿Entendidos ahí, jóvenes? Entonces, cuando nosotros vamos a medir un polígono cerrado, nosotros siempre vamos a usar el teodolito para poder encontrar estos ángulos. Por ejemplo, miren, voy a poner ahora el AutoCAD para que sepan cómo se mide un polígono cerrado. Vamos a suponer que tengo este polígono. Vamos a suponer que tengo este polígono de aquí para acá. De aquí para acá, para acá, y para acá, y para acá, y para acá, y de aquí para acá. Entonces esto lo vamos a hacer un poquito más abajo. Entonces fíjense bien, si yo tengo un polígono de esto, mis ángulos siempre van a ser de la siguiente forma. Mis ángulos siempre se van a medir por la parte de adentro. De aquí para acá. Está. Mi ángulo aquí se va a medir de aquí para acá. Este ángulo siempre se va a medir de aquí para acá. Este ángulo de aquí para acá. Siempre en forma horaria. Aquí. No me va a dejar, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Y por último, de aquí para acá. Entonces, de esta forma vamos a obtener los ángulos de abertura y las longitudes, pues obviamente se van a medir de aquí para acá. Entonces, vamos a suponer que aquí se comenzó en este vértice. Poner que aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, fíjense bien. Yo, como anteriormente les había mostrado cómo obtener método de ciclos o método de repeticiones, en cada uno de estos van a estar haciendo las medidas correspondientes, sea método de ciclos o método de repeticiones, para poder obtener el ángulo de abertura de cada uno de estos vértices. Por lo tanto, después de hacer esos ángulos de abertura en un polígono cerrado, ustedes van a medir las distancias desde este punto, el punto 1, hasta el punto 2, y del punto 2 hasta el punto 3, del punto 3 al punto 4, del punto 4 al punto 5, punto 5, punto 6, y por último, punto 6 al punto 1. Esto para poder sacar que este es un polígono cerrado. Ahora, ustedes van a tener que ajustar algunas medidas. Eso es lo que tienen que entender también. Como anteriormente, ustedes ajustaron, no sé si se acuerdan, cuando hicimos el de base triangulado,
¿Se acuerdan que ajustamos unas medidas? ¿Y se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuáles medidas? Por ejemplo, no, fue en el puntos de liga. ¿Se acuerdan que tuvimos que ajustar unas medidas angulares? ¿Y se acuerdan o no se acuerdan, jóvenes? Sí, que se El método gráfico, dice usted. Así es. ¿Sí se acuerdan? Entonces, aquí también hay que ajustarnos a que nos dé, por ejemplo, el cierre angular. Por ejemplo, yo tengo un polígono en esta parte, que ¿cuántos lados tiene? Tiene un polígono de Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? 7 lados. Son 7 lados, ¿no? Por lo tanto, si son ángulos interiores, decimos 7 menos 2 son 5, 5 por 180, me debe dar 900 grados de ángulo interior. Quiere decir que la suma de este ángulo, más 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 este ángulo, debe ser correspondiente ¿a cuánto? A 900 grados. Si no nos llegara a dar, entonces hay que hacer una corrección, ¿no? Matemática para reducir. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Porque el teodolito, por más calibrado que esté, no me va a dar cerca, pero voy a obtener un error que me falta o que me sobra. Entonces, si me falta, yo saco los 900 grados y le resto el ángulo que me dio menor a 900. Y eso se lo voy a hacer la corrección a cada uno de los vértices para poder proseguir de que es un polígono cerrado. ¿Entendido, jóvenes? ¿Sí se entiende o no se entiende? Profe, ¿puede volver a repetir lo de que va a restar qué ángulo? Ok. Si yo tengo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si yo tengo que el cierre angular de este polígono son 900 grados y yo tengo que, cuando hice esto en campo, me dio 898 grados con 30 minutos con 28 segundos, supongamos, ¿no? ¿Entendido? Entonces yo voy a hacer lo siguiente resta. Yo digo, a 900 grados menos 900 grados menos los 898 grados con 30 minutos con 28 segundos. A mí me da un ángulo de 1 grado con 5.94 segundos. Entonces, al obtener esto, yo esto lo voy a dividir entre el número de vértices que tengo. ¿Cuántos vértices tengo? Tengo 6, ¿no? Entonces, yo tengo que calcular 7 dijo. vértices, no lados. ¿Son cuántos vértices tengo? Oh, ya, sí. Tengo 6, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? No, Entonces, sí. lo divido ese error que tengo, que me faltan, y a cada uno de los vértices les voy a agregar esto, que son 10 minutos con 1 segundo. ¿Entendido? Para que me dé los 900 grados ya exactos de todo el polígono. Entonces yo lo estoy forzando a que cierre angularmente. Al obtener eso, la información que yo tenga de ahí, ya voy a proceder a hacer lo que viene siendo la tabla, ¿no? Que es la que muchos tienen miedo, que de hecho no le deberían de tener miedo. ¿Por qué? Porque pues no es algo fuera de lo normal. Al contrario, es algo tedioso solamente, ¿no? Pero bueno, entonces de esa forma se saca para ángulos interiores, para ángulos sí, son ángulos interiores. Para ángulos exteriores se haría de otra forma, ¿no? ¿Entendido, jóvenes? Bueno, ¿cómo se hace el procedimiento del teodolito para estos polígonos? Se hace de la siguiente forma. Mismo procedimiento que vimos hace ratito, método de ciclos o método de repeticiones. Yo recomiendo para esto que se haga el método de ciclos. ¿Por qué el método de ciclos? Porque es más directo y es más rápido que el método de repeticiones. Como se pueden dar cuenta, si ustedes lo hacen por el método de repeticiones, como lo pueden observar aquí en pantalla, ustedes tendrían que hacer 8 en cada vértice, entonces serían 8 más 8, 16, más 8. Entonces ustedes lo tendrían que hacer 6 veces. 6 por 8 serían 48 mediciones de repetición. Entonces, sí es algo más tedioso. Y en este solamente tienen que hacer
¿cuántos movimientos? Es 1, 2, 3. 3 movimientos solamente. 3 por 6 son 18 movimientos. En este no, son 48 movimientos. Por lo tanto, se recomienda que se haga el método de ciclos para poder obtener la información más rápido. Hasta aquí, ¿se va entendiendo cómo se realiza esto? Con los siguientes métodos. Sí, Entonces, todo sería muy tedioso, sería repetitivo mucho y la verdad eso a la larga tiende a tener más errores porque la gente se harta, ¿no? Ok, fíjense bien, para realizar este método de polígono cerrado, que no es un método de hecho, en el polígono cerrado hay que entender lo siguiente, fíjense bien, en cada una de las partes tienen que estacionar el equipo. Si ustedes dicen que aquí van a empezar, estacionan el equipo y empiezan a realizar el centrado y nivelado del equipo. Una vez que está centrado y nivelado, empiezan a hacer los métodos de ciclos para este vértice. Ya que terminan, se quitan y se instalan ahora en el vértice 2. De igual forma, centrado y nivelado, hacen el método de ciclo de punto atrás, punto adelante, obtienen el ángulo de abertura. Al obtenerlo, se quitan y se vuelven a pasar al siguiente punto. Esto con el fin de obtenerlo, el ángulo de abertura en cada uno de los puntos. ¿Entendido? Al final, ustedes tienen que checar lo siguiente. Profe, Mándeme. todo ese polígono que está señalado en azul, por lo regular, bueno, no sé si por lo regular, pero se pone con unas cuerdas, ¿verdad? Cuando ya está en el terreno. No, no se usan ni cuerdas. Aquí no se usan ni cuerdas. Aquí lo que se usa solamente son estacas. Se pone una estaca aquí, otra estaca acá, otra estaca aquí, y así en cada uno de los vértices para delimitar lo que viene siendo en campo, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes poner hilo, porque tú vas a estar midiendo, y aparte de estar midiendo, tú vas a centrar el equipo para medir los ángulos horizontales. Acuérdate que tú vas a medir con longímetro, ¿no? Vas a medir todo el perímetro. Vas a decir distancia de 1 a 2, fulanita cantidad. Distancia de 2 a 3, fulanita cantidad. Distancia de 3 a 4, fulanita. De 4 a 5, otra distancia diferente. De 5 a 6, otra distancia diferente. Y de 6 a 1, otra distancia diferente. Entonces, si pones lo que viene siendo el hilo, pues no tiene caso. Realmente no, porque te va a estorbar para poner el tripié, ¿no? Entonces, y para estarte moviendo en esta parte. No sé si me da a entender. ¿Sí me da a entender? Compañero. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, de esta forma se irán haciendo todo esto. Ok, fíjense bien. Ahora lo que hace falta es calcular lo siguiente. Lo que hace falta es esta parte. ¿Cómo obtener todo lo anterior en un cuadro de información, que también nosotros le llamamos cuadro de construcción? Fíjense bien, yo aquí les voy a mostrar un cuadro de construcción. Cuadro de construcción es este. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí en la pantalla? Jóvenes. ¿Sí alcanzan a ver este? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, al final, ya que tengamos esa información, nosotros vamos a crear este cuadro de construcción. Aquí lo podemos ver. Aquí se usó rumbo, estación, punto avisar, distancia y las coordenadas X, Y. Esto es lo que vamos a realizar después de obtener eso en campo. ¿Entendido? Donde podemos obtener la superficie total del predio, ¿no? Entonces, aquí se hizo con rumbo, nosotros también lo podemos hacer con azimut para poder obtener todo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos obtener con la información que tengamos de un polígono cerrado, abierto o encuadrado. ¿Sí se entiende o no? Jóvenes, Sí. obviamente la tabla que vamos a hacer pues es más grande que esto porque esto ya está resumido, pero la tabla que vamos a hacer es más o menos el doble de esto, ¿no? Porque hay que corregir, hay correcciones
de tanto coordenadas como correcciones de vértices, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos conseguir y esto es lo que sigue para el segundo parcial. Esto es donde mucha gente le tiene miedo, ¿verdad, Joshua? Sí, profe, poquito. Poquito. Entonces, no le tengan miedo, ya les dije, está fácil. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes, de esto? Ninguna. Ok. Entonces, pregunto, ¿quieren ir avanzando en la tabla o hasta aquí lo dejamos? Para la siguiente semana tenerlo de la tabla y poderlo hacer durante las 3 horas, porque son ahorita las 5:40, nos queda un ratito, no creo que alcancemos a hacerlo todo. Hasta aquí la dejamos mejor entonces. Mejor todo, profe. La neta. ¿Por qué? Porque yo sé que la tabla, fíjense bien, les voy a enseñar una tabla a mano, ¿no? Solamente para que sepan a lo que nos vamos a enfrentar. Nomás para que vean lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Es que es Esto no tiene- laboriosa en sí la tabla. De hecho, es laborioso, así como dice Joshua. No es algo difícil. Esta es la tabla que vamos a elaborar. Una de las tablas, ¿no? Entonces, esto es un dato bastante. Aquí son correcciones y todo. Esto es lo que vamos a hacer y vamos a graficar también, ¿no? Profe, seguimos viendo el AutoCAD. Siguen viendo el AutoCAD, perdón. Ok. Sí. Esta es la tabla que vamos a elaborar. Esta. Es lo mismo que acabamos de ver digitalmente, ¿no? Creo que varios, no sé por qué, de los compañeros que están haciendo conmigo, que están siendo apoyos esta vez, hacen como un pic así nervioso, ¿no? No sé por qué aquí veo que Alexia hace así como que, no sé, ¿no? A ver, Valenzuela, ¿por qué hace así? Valenzuela? Porque me acuerdo que en el ordinario no terminé la tabla y por eso reprobé. No reprobaron por flojos, reprobaron porque a lo mejor no estudiaron mucho como debieron. Es que me faltó mucha teoría también, me enfoqué en la tabla y no terminé la tabla y tampoco hice la teoría. No nos dio chance de sacar el acordeón, profe. No hubo chance, pero ahora van a tener bastante chance, ¿no? Lo van a hacer en sus casas. Pero acuérdense que ahora sí es contrarreloj, porque ahora solamente van a tener 2 horas. Si no lo entregan en 2 horas el examen, desde la hora que se comienza hasta la hora que termina, automáticamente se cancela el examen. Ahora está más difícil, ¿no? Entonces pónganse a estudiar. Va a llevar teoría y la tabla. Así es, teoría y tabla. Vamos a hacer un formulario en Google Form y vamos a hacer aparte, también en Google Form, vamos a hacer lo de la tabla, ¿no? Entonces, no se pierdan ese examen tan fantástico, ¿no? Entonces, tranquilos, no va a pasar nada. Entonces, la siguiente clase, yo me voy a enfocar ya en la tabla. ¿Para qué? Para que esta semana, la segunda, la tercera semana, dentro de 2 semanas, hagamos lo que viene siendo el examen. ¿Entendido? Entonces, ahorita solamente estoy dando el previo de qué es poligonación, qué es un polígono cerrado, etcétera, ¿no? Entonces, déjenme tomar lista, muchachos, para ir avanzando, ¿sale? Entonces, cualquier duda que tengan, favor de hacerla llegar, ¿no? ¿Qué dudas tienen? Profe, en 2 semanas que tendremos un examen parcial. A ver, ¿cómo? Perdón. Dentro de 2 semanas nosotros tendremos el examen parcial. Del segundo, sí. Acuérdense que el primero lo tenemos pendiente, ¿no? Lo vamos a hacer, de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ustedes no se preocupen. Pero, sí, yo digo que para la última semana de clases de aquí de diciembre, antes de que llegue Navidad, sí vamos a hacer el segundo parcial, ¿no? Vamos a 1 de diciembre de 2020. ¿Qué otra duda tienen? Pásenos de regalo de Navidad, profe, no sea malo. No, aquí no hay regalos de Navidad, compañero.
No sé si otros maestros lo hagan, pero yo no hago regalos de Navidad de esta forma. No hay ¿De regalos. qué porcentaje tiene el examen? El porcentaje que tiene el examen es alrededor de 60% los 3 exámenes. Entonces, de hecho se dio el primer día, ¿no? Sí se dio los porcentajes de cuánto vale cada cosa, ¿o no? Que A yo ver, recuerdo. jefa. Ver, Gramos. ¿Sí lo dimos o no lo dimos? Los porcentajes de evaluación del curso. Ramos López. No me acuerdo, pero me acuerdo que lo pasé por el grupo. ¿Cómo dijo? No le entendí nada, Gramos. ¿Cómo dice? A ver, otra vez, dígame. Que pasé un archivo por el grupo de lo que había dicho usted, de las reglas y todo eso, pero no recuerdo si iba el porcentaje de los exámenes. Creo que sí. Yo no lo he checado. Creo que di 60% exámenes, 10% asistencia, 20% proyectos finales y 20% tareas, creo, algo así, ¿no? Chéquenlo. Y participaciones era un punto extra, que era el 10%, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Eh? ¿Me equivoco o no? No. ¿El archivo no lo subió a plataforma? No, eso lo hice para cada uno de los grupos. Fue diferente, pero casi todos quedaron en eso, ¿no? Entonces, chéquenlo. Entonces, los parciales cuentan el 60%, solamente para que sepan, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes, de lo que van a hacer de tarea? ¿Hechos? ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces yo dejaría hasta aquí la clase y los vería hasta la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hacer puros cálculos, jóvenes. Vamos a calcular y vamos a dejar un proyecto final para que lo resuelvan ustedes y que ese proyecto final ustedes lo puedan entregar el día del examen. ¿Entendido? ¿Entendieron, jóvenes? Sí. Ok, bueno. Entonces yo dejaría hasta aquí la clase. Los vería hasta la siguiente semana. Que tengan muy buena semana, jóvenes. Que tengan bonita noche. Los veo hasta la siguiente, ¿no? Igual, profe. Hasta luego. Profe, gracias, cuídese. Igual.